porque servimos a un Dios todopoderoso. Y aunque haya persecución, aunque haya problemas y enfermedades y todo eso, sabemos que estamos bajo la gracia de Dios y el poder de Dios, y Él nos va a librar porque somos hijos de Él. Amén, hermanos. Entonces, que va a haber sufrimiento, eso sí. Y estaremos hablando acerca de este tema, sufrimiento. ¿Por qué no abre su Biblia? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y cuando lo tengan, lo pueden indicar con un amén. ¿Cómo vivir victoriosamente a pesar de sufrir persecución? Amén, praise God. Dice su palabra así, hermanos. Primera de Pedro 5:10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo, fíjate bien, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Qué escritura tan bonita. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. El sufrimiento, hermanos, no es para siempre. Para el Hijo de Dios no es para siempre. Va a haber sufrimiento, eso sí. Pero si estamos en Cristo, tenemos la esperanza que después del sufrimiento viene la restauración de parte de Dios. Amén, hermanos. Dice su palabra que Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Amén. ¿Por qué no voltea con la persona enseguida de ti y dile: todo es parte del proceso? Todo es parte del proceso. Turn to the person next to you and tell them it's all part of the process. It's all part of the process. Amen. Dice la escritura que somos llamados a su gloria eterna en Cristo Jesús. Y aunque vamos a sufrir por un tiempo, seremos restaurados, dice la Biblia. ¿Cómo? Nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, dice su palabra. Cuando hablamos acerca del sufrimiento, hermanos, yo les puedo decir con toda confianza que en la vida hay un proceso para todo. Es por eso que les acaba de decir: ¿por qué no voltea con la persona enseguida de ti y dile: todo es parte del proceso? Todo lo que sucede en este mundo, hermano, hay un proceso. ¿Okay? Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, si uno se quiere graduar de la escuela o del colegio, tiene que pasar por el proceso. Comenzamos en la primaria, pasamos a la secundaria, y después, si queremos ir al colegio, tenemos esa opción. Tenemos que pasar por el proceso. Cuando queremos conseguir un trabajo, hay un proceso. Amén. Primero tenemos que buscar el trabajo. Después tenemos que aplicar, tenemos que firmar formas y todo eso. A veces nos hacen un background check, ¿okay? Tenemos que poner números de contacto, o sea, tenemos que firmar y hacer mucho papelero. Pero hay un proceso si queremos conseguir un trabajo. Cuando queremos comprar una casa, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí en esta mañana sabemos que hay un proceso muy largo cuando uno quiere vender y comprar casa? Amén. No les tengo que explicar eso, ustedes ya saben. Para una mujer tener hijos hay un proceso. Amén. Un proceso de 9 meses y a veces más. Hay un proceso. Cuando una persona se quiere retirarse del trabajo,
¿Cuántos de nosotros que estamos aquí sabemos que hay un proceso para eso también? Mi suegra, ella conoce el proceso, es un proceso muy largo. Y uno tiene que trabajar por muchos años y tiene que ahorrar dinero si uno se quiere retirar a cierta edad. Hay un proceso. En la vida, hermanos, hay un proceso. La vida es un proceso. Amén. Es un proceso. Y en ese proceso va a haber sufrimiento. Es evidente que el mundo está lleno de sufrimiento, hermanos. El sufrimiento es parte del proceso de la vida. El dolor físico, emocional y espiritual ha sido y continuará siendo parte de la experiencia humana. El apóstol Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario sufrir por Cristo. Es necesario. Si somos cristianos y no estamos sufriendo, hay un problema, hermanos. Hay un problema. Hay un problema muy grande. Porque cuando nosotros como hijos de Dios tomamos una decisión, entregar nuestro corazón, entregar nuestra vida, confesar nuestros pecados, pedirle a Dios perdón, somos nuevas criaturas. Y ahora que somos cristianos, salvos, redimidos con la sangre de Cristo, ¿tú crees que el enemigo no te va a atacar? ¿Tú crees que te va a dejar en paz? No. Al contrario, vamos a sufrir persecución, simplemente porque hemos tomado esa decisión en aceptar el regalo de la salvación que Cristo pagó con su misma sangre. There's a bullseye on your back. Tienes una marca en tu espalda y el diablo va a venir y te va a atacar y va a causar caos en tu vida, pero ¿sabes qué? El que vive dentro de nosotros es más grande que el que vive en el mundo. Amén, hermanos. Es por eso que podemos vivir una vida en victoria, pero solamente si Cristo mora dentro de cada uno de nosotros. El sufrimiento ciertamente vendrá a todos, pero solo Dios puede darnos la gracia y el poder para superar todo lo que venga en contra de nosotros. Y si miramos lo que dice la Biblia, hermanos, yo les quiero dar una buena porción de escritura en esta mañana, porque la Biblia nos habla de dos tipos de sufrimiento. Sufrimos por hacer el bien y también sufrimos porque vivimos en Cristo. Amén, hermanos, porque somos cristianos. Mira lo que Primera de Pedro, versículo 17 dice. Porque este libro nos habla acerca del sufrimiento por hacer el bien. Y mira lo que dice el versículo 17. Dice: porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Perdón. Primera de Pedro 3:17 dice así, la última parte: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Amén, hermanos. Entonces, eso nos indica que cuando nosotros como cristianos tomamos una decisión en hacer el bien, en vivir una vida santa, limpia, delante de la presencia de Dios, eso nos indica que vamos a sufrir un poco. Vamos a sufrir un poco. Cuando estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a sufrir un poco. Cuando estamos en la voluntad perfecta para nuestras vidas, vamos a sufrir un poco. Cuando usted viene a la iglesia y se pone a levantar sus manos y empieza a adorar y a alabar a Dios, va a haber sufrimiento. Va a haber sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el bien. Porque estamos haciendo lo correcto. Porque estamos haciendo lo que Dios nos está indicando por medio de su palabra. Y aquí
Pedro nos dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien. No sé de ustedes, pero yo siempre quiero hacer el bien. Aunque me cueste, yo quiero permanecer en su palabra, yo quiero permanecer en su voluntad perfecta. Y si en la voluntad de Dios tengo que sufrir un poco, ok, está bien, porque yo sé que después del sufrimiento viene la restauración de parte de Dios, viene la victoria para el cristiano. Primera de Pedro, versículo 1 dice, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Amén, hermanos. Hoy es día de comunión. Cristo murió en la cruz. Sufrió por ti y por mí. Amén. Él pagó el precio más alto. Dio su vida, dio su sangre. Y es por eso que Él mismo, por su sacrificio, terminó con el pecado. Y por su sangre somos redimidos. Y por su sangre somos limpiados. Y por su sangre somos restaurados. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Jesús terminó con el pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque Él sufrió por cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Él sufrió por todo el mundo. Y es por eso que somos victoriosos en esta mañana. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Cuando nosotros, hermanos, hacemos una decisión en venir a los pies de Cristo, ahí se termina el pecado. Tomamos una decisión en decir, Señor, yo no quiero vivir en pecado. Jamás quiero pecar. No soy perfecto, pero tú, Señor, sí eres perfecto. Y tu sangre poderosa me puede limpiar de todo pecado. En ese momento terminamos con el pecado, hermanos. Terminamos con esa naturaleza humana, pecaminosa. Y yo les quiero decir, cuando usted hace esa decisión, va a sufrir. Va a pasar por problemas, va a pasar por enfermedades, va a pasar por tribulación. Pero en esta mañana yo les quiero animar. It's okay. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien, hermanos. Porque aunque tengamos que sufrir un poco, nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Y un día los problemas ya no vamos a tener. Un día las enfermedades no van a existir en nosotros, en nuestro cuerpo espiritual. Un día no vamos a tener que tomar medicina. No vamos a tener que batallar con el cáncer. No vamos a tener esos problemas que hemos tenido aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llamar a su gloria. Amén. Y cuando Él nos llama a su gloria, todo esto termina, hermanos. Esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Es por eso que podemos vivir una vida en victoria, porque tenemos la gracia, el poder de parte de Dios, y esa esperanza que un día estaremos en su gloria. ¿Cuántos de nosotros podemos decir amén? Amén. Sufriendo por hacer el bien. Vale la pena hacer el bien, hermanos. Aunque tengamos que sufrir, vale la pena. Amén. Ahora también la Biblia nos habla acerca de sufriendo por ser cristiano. Mira lo que Primera de Pedro 4:13 dice. La última parte dice: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Amén, hermanos. ¿Somos alegres en esta mañana? Amén. ¿Verdaderamente somos alegres? Sí. Es fácil, hermanos, servir a Dios cuando todo está bien. Es fácil venir a la iglesia. Es fácil adorar, exaltar el nombre de Dios cuando todo está yendo bien.
cuando hay paz, tranquilidad, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos dinero, cuando hay salud en nuestro cuerpo físico, todo. Es fácil servir a Dios en esos momentos. Pero cuando nuestra fe, hermanos, pasa por el fuego, cuando nuestra fe es probada, a veces muchos de nosotros nos alejamos un poco. Paramos de orar, paramos de leer la Biblia, paramos de venir a la iglesia. No tenemos, ya esa alegría se ha ido. Y ahora nos estamos preocupando. La casa, los hijos, el dinero, el trabajo, la enfermedad. Nos enfocamos en esas cosas. Pero aquí dice su palabra, alégrense en esta mañana, hermanos. Porque ustedes tienen parte en los sufrimientos de Cristo. Por eso yo les digo, si usted es un cristiano y no está sufriendo en este mundo, hay un problema muy grande, hermanos. Hay un problema muy grande. Si no sufrimos por Cristo, quizás a lo mejor no estamos pagando el precio por seguir a Cristo. Y aunque haya sufrimiento, dice su palabra, alégrense, porque también será inmensa cuando se revele la gloria de Dios. Yo sí creo, hermano, que todo lo que yo he pasado en mi vida personal es parte de los planes y los propósitos de Dios. Los problemas, tribulación, enfermedad, todo eso, yo pienso en mi mente, yo creo de todo corazón, sucedió así porque era parte del plan de Dios. Y porque un día Cristo se va a glorificar en esos problemas, en esas tribulaciones, en esas enfermedades. Venga lo que venga, hermanos, alégrense. Porque un día la gloria de Dios se va a revelar en tu vida, en tu testimonio. Y tú vas a poder salir de estas puertas y decirle a un hermano, una hermana, o un vecino, un familiar, un amigo, ¿sabes qué? Yo pasé por lo que pasé, pero todavía estoy aquí. Y Dios me ha dado la fortaleza de pasar esa tribulación. Dios me ha dado su gracia. Dios me ha dado fortaleza, poder de parte del Espíritu Santo para poder estar aquí y testificar de lo que Dios hizo por mí. Es parte del proceso de la vida. Y es por eso que la Escritura nos dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Dios. Primera de Pedro, versículo 19, de ese mismo capítulo. Lo último dice, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Por eso les digo en esta mañana, hermanos, vale la pena practicar el bien. Vale la pena hacer el bien. Amén, hermanos. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Y Dios es fiel. Nuestro fiel Creador siempre es fiel. ¿Cómo vivir victoriosamente a pesar de sufrir persecución? En esta mañana voy a ser muy breve. Hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes, hermanos. Lo primero, cuando pasemos por tribulación, cuando pasemos por problemas, y ustedes saben, hermanos, lo que yo sufro o lo que yo he sufrido en mi vida, quizás tú nunca lo has pasado en tu vida personal. Cada uno de nosotros sufrimos diferentes. Pero Dios es el mismo Dios. Es el mismo poder, es la misma gracia de parte de Él que Él nos da.
Entonces, cuando nosotros pasamos por sufrimientos, tribulaciones y todo eso, es importante recordar esto: sea fuerte, sea fuerte, sea fuerte. Su palabra nos dice que somos más que vencedores. Amén, hermanos. Amén. Somos más que vencedores. Dice su palabra que Él mismo os afirmará. Nos afirmará, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10, dice así: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10 dice: por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sea fuerte en esta mañana, hermanos. Sea fuerte. No en tu fortaleza, pero en la fortaleza que Dios te da cada día. Somos más que vencedores. Yo a veces, cuando no estoy teniendo un día muy bueno, quizás lo puedes decir así, not having a good day, yo me tengo que, primero entro en la oración, entro a su palabra, y Dios siempre me hace recordar esto: mi hijo, sea fuerte por ti mismo, por tu esposa, por tus hijos, por tu hogar. Sea fuerte. No te vayas a olvidar de lo que yo soy y lo que yo he hecho y lo que voy a hacer en el futuro. Y a veces nos tenemos que recordar eso, hermanos. Nos tenemos que recordar cada día: somos más que vencedores en Cristo. Y si tengo fortaleza, no es por mí mismo, pero es porque Dios, de su gracia, nos da fortaleza para caminar en victoria cada día. Y yo me alegro, porque yo sé que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Amén. Por eso yo me regocijo al leer estas escrituras, porque yo sé que soy fuerte en Cristo Jesús. Y yo siempre he dicho, hermanos, que cuando pasemos por el fuego, cuando estamos en esa tormenta, es muy fácil enfocarnos en las personas, en el problema, en las enfermedades, en la tribulación, que a veces, cuando nos estamos enfocando totalmente en eso, no fijamos nuestros ojos en Cristo. Y si no fijamos nuestros ojos en Cristo, no estamos pensando en su palabra, no estamos pensando en orar. Y es importante, como cristianos, enfocarnos en Él y no quitar la vista en Cristo. Porque si quitamos la vista en Cristo, nos vamos a perder, hermanos. Y vamos a sufrir más de lo que tenemos que sufrir. Pero cuando tú fijas tus ojos en Cristo, todo va a salir bien. Sea fuerte en esta mañana, hermanos. Fija tus ojos en Cristo y deja que Cristo tome totalmente control sobre tu circunstancia. No importa la circunstancia, no importa la situación, hermanos. Dios es grande. Dios es nuestro fiel creador. Amén, hermanos. Y si Él permite que ciertas cosas pasen, es porque ya Él tiene la fortaleza, Él tiene la solución, Él tiene todo para tu circunstancia. Amén, hermanos. Sea fuerte en esta mañana. Lo segundo, sea firme. Sea firme.
Dice su palabra, Él mismo os fortalecerá. Efesios 6:13 dice, por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Amén, hermanos. Yo quiero resistir con firmeza todo lo que viene a mi vida, problemas, tribulación, aún la tentación de pecar. Podemos, si lo podemos, si lo podemos, porque Cristo mora dentro de cada uno de nosotros. Y Él es el que nos da la fortaleza, la firmeza que necesitamos en nuestra vida espiritual. Ahora, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿ok? Yo siempre he dicho, si tu vida personal, tu vida espiritual, si tu matrimonio, si tu hogar no está sobre la roca de tu salvación, que es Cristo Jesús, hay un problema. Porque cuando viene esa tormenta, ¿qué crees que va a pasar? Pero si estamos sobre la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, venga lo que venga, hermanos, vamos a estar firmes en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pies están sobre la roca, que es Cristo Jesús. Si yo he pasado por lo que yo he pasado, y si Dios me ha dado la victoria, solo es porque Él ha sido la roca de mi salvación, hermanos. Y se lo digo porque lo he pasado. Yo puedo testificar de la grandeza de Dios. Yo puedo testificar de los milagros que Dios ha hecho por mí, por mi familia, por mis padres y mis hermanos, mis hermanas. Manténganse en las manos de Dios, hermanos, y pon tus pies sobre esa roca firme. Sea fuerte, sea firme, y por lo último dice, ser inquebrantable. Ser inquebrantable. En inglés, me gusta más la palabra en inglés. En inglés dice la escritura, be steadfast. Ser inquebrantable. Y cuando yo busqué esa palabra en el diccionario, así dice, mira lo que dice: inquebrantable, ser constante o resuelto, firme en propósito, resolución y fe como persona. Es por eso que les dije que es muy fácil entregar nuestra vida, es muy fácil venir a la iglesia, es muy fácil levantar las manos, es muy fácil orar y leer la palabra de Dios cuando todo está bien en nuestras vidas. Pero cuando algo pasa, cuando pasemos por tribulación, cuando pasemos por problemas, se nos olvida todo, hermanos. Se nos olvida la importancia de ser fuerte, de ser firme, de ser inquebrantable en nuestra fe. Y nos tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios. Constante, hermanos. Constante. Tenemos que ser más constantes en nuestras vidas espirituales. Porque a veces se nos olvida, simplemente porque hay un problema o de repente hay una enfermedad y se nos olvida la fidelidad de Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Cuando Él murió en esa cruz y en ese tercer día resucitó, hermanos, Dios nos entregó la victoria más grande de tu vida. Que nos vamos a preocupar a vez en cuando, sí, claro que sí, somos humanos, pero tenemos que volver a recordarnos lo que dice la palabra de Dios. Es necesario sufrir por Cristo. Es por muchas tribulaciones que vamos a entrar al reino de Dios, hermanos.
ser inquebrantable en tu fe. Yo digo, cuando vienen los problemas, ponte de rodillas y clama a Dios. Más de lo normal. Más. Porque ahora hay un problema. Ahora hay una tribulación. Ore más. Entrégate a la palabra de Dios más. Cada día. Porque uno nunca sabe lo que va a suceder. No sabemos lo que el día de mañana nos va a traer, hermanos. ¿Ok? No pare de orar. No pare de venir a la iglesia. Porque a veces nos sucede así. Pasamos por algo y ya no queremos venir a la iglesia. Pasamos por tribulación y ya no queremos orar. No queremos leer la Biblia. No queremos venir a los servicios. Como si fuera culpa de parte de Dios. No es culpa de Dios, hermanos. Es el proceso de la vida de un cristiano. Va a haber sufrimiento. Pero si somos fuertes en Cristo, si nos mantenemos firmes en su palabra, en Cristo, sobre la roca, y si somos inquebrantables en nuestra fe, quiere decir somos constantes ¿en qué? En leer la Biblia, en orar, en venir a la iglesia. Amén. Si somos constantes en esos principios bíblicos que nos van a ayudar cada día, ¿sabes qué? El diablo no va a poder con la iglesia de Cristo. El diablo no va a poder en contra del cristiano. No va a poder, porque somos más que vencedores en Cristo. The devil wants you to stop praying. El diablo quiere que tú pares de orar. The devil wants you to put this in a cupboard and leave it there until you have to come to church the next Sunday. No. En los buenos tiempos y en los malos tiempos tenemos que buscar el rostro de Dios. Y cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, cuando nos mantenemos firmes en su palabra, en la oración, en el ayuno, en venir a los servicios, hermanos, déjame decirte, yo puedo testificar de esto. Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Él hace grandes cosas en nuestros matrimonios. Él hace grandes cosas por nuestros hijos. Él hace grandes cosas en nuestras iglesias. Amén. Cuando el pueblo de Dios se mantiene firme en Él. Amén. Y fiel en Él. Fiel. Porque a veces muchos somos fiel a Dios cuando todo está bien, pero cuando vienen los problemas se nos olvidamos de los compromisos que hemos hecho con Dios. Y nos tenemos que recordar de esos compromisos. Sea fuerte, sea firme, y tenemos que ser inquebrantables en nuestra fe, hermanos. Dice su palabra: os perfeccionará, afirmará, amén, hermanos, establecerá, y ¿qué más? Fortalecerá. En esta mañana hay que recordar lo que la Biblia nos dice. Hay que recordar cómo vivir una vida victoriosamente a pesar de las persecuciones, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las tribulaciones. Es importante recordar estos principios bíblicos que Dios nos ha entregado en su palabra. Amén, hermanos. Yo quiero que cada uno de nosotros vivamos en victoria cada día, hermanos. Sí, va a haber súper buenos días, pero también en nuestra vida, en este proceso, también va a haber súper malos días. Va a haber sufrimiento, va a haber problemas, va a haber tribulación. Pero sabemos que después del sufrimiento viene la restauración y la gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Por lo último, quiero concluir con esto. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice así:
Yo les he dicho estas cosas. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Lo voy a leer otra vez. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Aleluya. En esta mañana la palabra de Dios nos indica por medio de esta escritura que su victoria es nuestra victoria, Dios. Su victoria es nuestra victoria. Si podemos vivir una vida victoriosamente, si nos mantenemos fuertes en Cristo, si nos mantenemos firmes sobre la roca de nuestra salvación, y si nosotros como pueblo de Dios somos inquebrantables en nuestra fe. El diablo va a querer quebrarte. El diablo va a querer quebrarte. Tu espíritu te va a querer derrotar. Pero en esta mañana, anímense, porque su victoria es nuestra victoria. Él pagó el precio en esa cruz. Él dio su vida, Él dio su sangre. Y al tercer día resucitó entre los muertos. Y es por Él mismo que somos victoriosos, que somos más que vencedores. Es por Él que tenemos el poder de la sangre de Cristo Jesús. Es por Él que tenemos su espíritu lleno de poder, lleno de autoridad. Es por Él mismo que somos victoriosos. Que hay perdón por nuestros pecados, que hay vida eterna, que hay una gloria que Él va a revelar un día para cada uno de nosotros que somos fiel a Él. Y cuando nosotros lleguemos a esa gloria, hermanos, va a ser algo precioso, algo bueno, algo tan especial, pero para su pueblo fiel. Los que fueron firmes y fuertes, los que fueron inquebrantables en su fe. Hay que recordar las promesas de Dios, hermanos. Yo he vencido al mundo. Cristo ya venció al mundo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Puestos de pie en esta manera. Voy a invitar a Ministerio de Alabanza, si por favor pueden pasar. Hoy es día de comunión. Nuestro hermano copastor Domingo Morales nos va a tomar esta segunda parte, nos va a dirigir en esta comunión. También quiero invitar a mi hermano Rafa, mi hermano Estrada, si por favor pueden pasar para orar por los alimentos. Pero antes de entregar este lugar a nuestro copastor, ¿por qué no oramos en esta mañana? Ahí donde tú estás, clama a Dios, hermanos. Clama a Dios. Él conoce tu corazón en esta mañana. Él conoce los sufrimientos que tú has pasado en tu vida, aún los sufrimientos que estás pasando en este momento. Quizás es usted, o tu esposo, tu esposa, tus hijos, sus familiares, un amigo, una amiga. Y quizás tú conoces a alguien que está pasando por un tiempo muy difícil en su vida. Puede ser físico, puede ser emocional, puede ser espiritual. El sufrimiento viene de diferentes formas, hermanos. Pero aunque vienen de diferentes formas, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y su poder es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y su gracia es para la eternidad. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en este momento. Te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias por estas escrituras, Señor. Tú nos has hablado. Tú, Señor, nos has hablado por medio de estas escrituras. Y nos haces recordar la importancia de ser fuertes en ti, Señor. De ser firmes sobre esa roca que es nuestra salvación, que eres tú, Señor. Nos haces recordar la importancia de ser inquebrantables en nuestra fe, constante en la oración, en leer tu palabra, en venir a la iglesia, en estar en tu presencia, en estar en tu gloria, Señor, en hacer el bien, en vivir una vida victoriosamente. Sí es posible, Señor, sí es posible, porque nosotros somos más que vencedores en ti, Señor. Y esa fuerza que necesitamos en esta mañana solo tú nos puedes dar. Esa paz que necesitamos en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en todo lugar, Señor. Esa paz solamente tú nos puedes dar, esa paz, esa tranquilidad, esa victoria que nos espera. Ya la queremos hoy, Señor, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos en creer en ti, ayúdanos en nuestra fe, ayúdanos con paciencia en esperar en tu tiempo perfecto. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a confiar en ti, Señor. No solamente cuando todo está bien, pero aún en esos malos tiempos, cuando nuestra fe es probada por el fuego, por las tormentas, por la tribulación, por las enfermedades, por la tentación. Ayúdanos, Señor, cada día a ser más como tú. Ayúdanos, Señor, ser constantes en venir a la iglesia, en orar, Señor. Porque la oración del justo puede mucho, Señor. Lo dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar estos principios bíblicos que Pedro nos enseña por medio de tu palabra, Señor. Yo oro por esta iglesia, Señor. Tú no has terminado con esta iglesia. Después del sufrimiento viene la restauración, viene el cambio, viene la transformación de parte de tu Espíritu Santo. Cambia, transforma, Señor. Transfórmanos. Transforma esta iglesia, Señor. Restáuranos, Señor. El dolor físico, el dolor emocional, el dolor espiritual. Tú conoces la necesidad de esta iglesia, pero confiamos en ti y tenemos la fe necesaria para mover montañas, Señor, en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en ti y esperar ese cambio, esa transformación y esa restauración que solamente tú nos puedes dar, Señor. Hay un tiempo para todo, Señor. Esperamos en tu tiempo perfecto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, oramos en esta mañana. Amén y amén. Con ustedes, nuestro copastor, hermano Domingo Morales. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cuántos se gozaron con la palabra de Dios, hermanos? Dios nos ha hablado, el Señor. Y en esta mañana, hermanos, gloria a Dios, el pastor dejó un encargo.